Muy buenos días, el Señor les bendiga. Gracias a Dios que puedo estar aquí nuevamente. Y muchas gracias a quienes pudieron compartir este mensaje, apretando ahí el botoncito compartir en Facebook, share acá en inglés, y así para que este mensaje pueda llegar a más personas. Espero que hayan tenido una buena semana y seguimos acá. Nos queda muy poco de lo que hemos estado compartiendo en el contexto del Sermón del Monte. Hemos decidido sentarnos a los pies de Jesús cada domingo y poder entonces escuchar su voz principalmente, comprender cuál ha sido su mensaje y comprender también cuál es su mensaje, digamos, en tiempo presente. Y ya nos estamos acercando al final de esta maratónica enseñanza, ¿no? Porque creo que fue una maratónica enseñanza y que Jesús fue desarrollando con diferentes microtemas, diferentes temas. Pero toda esta enseñanza Él la entregó en un trasfondo cultural, un trasfondo religioso, filosófico, específico, ¿no? En la época en que Él estuvo predicando. La gente de esa época escuchaba a Jesús con oídos ya de acuerdo a lo que ellos vivían, de lo que conocían, de lo que se les había enseñado. Y eso lo hemos repetido innumerables veces. Y espero que algo vaya quedando en lo que se ha dicho. De la misma manera hemos intentado, ¿no?, hacer esta palabra vigente hoy, porque tenemos que aplicarla a nuestro contexto de hoy. Porque la palabra de Jesús es viva y eficaz, ¿no? Es viva para hoy. Hoy está viva. Volviendo un poquitito a los días de Jesús atrás, ¿no? El pueblo judío tenía en su mente una manera equivocada, por decirlo así, acerca del Mesías. La esperanza que tenían de aquel Mesías, el Salvador, que iba a venir para liberarlos a ellos y salvarlos de este poder, ¿no?, opresor del Imperio Romano. Ese es un contexto general. Y vamos a ir a la palabra. Hoy día tengo capítulo 7, un versículo que en sí es conocido en general, aún por gente que no practica la fe, es conocido. Y dice así, capítulo 7, versículo 12. Si usted tiene su Biblia, por favor, tómela. Es diferente. No es cosa de viejos, pero aún así le sugiero que tenga una Biblia de papel a mano. Dice así, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Los que escuchan raro esas palabras es porque a mí me gusta una versión más antigua. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes hagan con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entonces, tenemos recuerdo. Yo sé que usted ha tenido esta experiencia de que la gente lo cita o se cita a veces a menudo, ¿no? Entonces, todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, te dice, entonces tú también haz eso con ellos. De allí viene un punto y coma. Porque esto es la ley y los profetas. Y yo puse un promo en Facebook, algunos lo habrán visto, ¿no?
una dinamita acá en medio del sermón. Y volvamos un poquitito a lo que le estaba diciendo. Y de ahí vamos a la dinamita. Amanecimos algo bélico tal vez. Me parece que hoy también, así como los judíos tenían una visión equivocada acerca del Mesías, de alguna manera, ¿no?, se observa que la iglesia también tiene una idea equivocada en cuanto a la fe. Y esto es, no lo digo desde el orgullo, no lo digo desde pedantería, sino que lo digo con temor de Dios. Y lo digo porque realmente se puede, o yo puedo, y otros van a observar también ciertas grietas en la forma como se comprende la revelación de Dios en Jesucristo. No sé si usted en algún momento de su vida escuchó esta frase. No, Jesús fue un revolucionario, ¿no? Con las manos empuñadas. No, él fue un revolucionario. Y mucha gente dice amén, amén, amén a eso. O no mucha gente, aquellos que dicen amén en todo. Y bueno, esto tiene su trasfondo, ¿no? Todas las cosas tienen un trasfondo. En los años 60 comenzó a proliferar la teología, la liberación en las Américas, en la América Central, en América del Sur. Y muchos centros de estudio de formación teológica, evangélicos, ¿no?, comenzaron a ser permeados por esta enseñanza que finalmente llegó a ser básicamente una herramienta del marxismo de los años 60. Y entonces empezaron a proclamar y decir, no, Jesús fue el primer comunista, ¿no? Y porque tenían todas las cosas en común en la iglesia. Y empezaron a utilizar la palabra de Dios también como un método para incursionar en áreas políticas. Y creo que no estamos tan lejos hoy de lo que ocurre en nuestro entorno. Se ve o se distinguen aquellos que son cristianos, ¿no?, como una posición de fe en medio de la política. No digo que un político pueda ser cristiano, pero el cristianismo no se practica de esa manera, o no se promueve de esa manera. Jesús no se sienta a predicar ideas revolucionarias, acá como muchos han querido decir. Porque Jesús no sube al monte para iniciar una revolución política, ¿no? Ni tampoco sube al monte ahí para transformarse en el líder de una nueva alternativa rabínica, ¿no? Muchos rabí tenían sus discípulos y andaban de aquí para allá, etc. Y había mucha tradición también. Y lo que Jesús comienza a hacer, a anunciar el reino de Dios, y con eso comienza Él, ¿no?, a abrir el corazón del Padre en la tierra. Comienza a mostrar cómo es Dios. Comienza a decirle a la gente, así piensa mi Padre, que es algo totalmente distinto a la percepción humana que nosotros podemos tener de la realidad. Jesús tampoco viene para corregir a Moisés, ¿no? Tampoco viene para cancelar todo lo que la ley o el Antiguo Testamento dice. Aunque, hay mucha gente que hoy no acepta las enseñanzas del Antiguo Testamento, son antinominianos. Jesús está mostrando lo que Moisés apuntaba. No contradice la ley, está revelando su espíritu. Lo que suena radical no es nuevo para el cielo. Entonces el problema nunca fue que tampoco la ley estaba incompleta. El problema siempre ha sido que el corazón humano
la convirtió en un sistema. Y en ese sistema, en donde la gente que estaba escuchando comenzó a crecer y a entender la fe. El problema es del corazón humano. Pero allí, en medio de esa situación, de esa necesidad de ayer y la de hoy, Jesús viene a decir, así es mi Padre. Así ama mi Padre. Así mira mi Padre. Y Él comienza con las bienaventuranzas, que las pasamos cada una de ellas. Y cada bienaventuranza es como, si pudiéramos decirlo, una ventana que nos permite mirar y observar cuál es el carácter del Padre. Y cada mandato de amar al enemigo es, podríamos decirle, es una radiografía, ¿no?, de la misericordia divina. Porque ¿a quién se le ocurre eso de hay que amar al enemigo? Sino que la fuente de amor, que es Dios mismo. Hoy, y a través de la historia, la teología sistemática, por ejemplo, enseña los atributos morales, ¿no? Pero en muchos casos esa enseñanza es desprovista del corazón. Solo las enseñanzas de Jesús le dan una forma diferente. Y como primera fuente son las que nos pueden llevar a comprender realmente la revelación del reino en la tierra. Por eso que sus enseñanzas incomodaron mucho. No es que él estaba enseñando una ética diferente, una ética más elevada. Tampoco estaba enseñando una academia no intelectualizada acerca de la revelación del carácter de Dios. No le aconsejo que lo haga, pero usted puede ir y repasar algunos libros históricos sobre la teología de Dios y va a encontrarse con conceptos mezclados con filosofía y no va a entender nada. Perdóneme que sea tan directo, pero si usted no está en el ritmo de estudiar y haber estudiado desde muchos años las escrituras y tener otras bases de educación, es re complicado. Y entonces, nuevamente, el humano quiere hablarle de lo divino. Pero el único que puede hablar de lo divino fue el humano Jesús. Por eso su enseñanza incomoda. Cuando el carácter del Padre es expuesto, y eso es lo que hace Jesús, está exponiendo, así piensa mi Padre, ¿no? Nuestras interpretaciones humanas se desmoronan. Y espero realmente que cada vez que estamos compartiendo las enseñanzas de Jesús, vayan siendo depositadas en nuestro corazón y nuestra base de fe, de manera de que ante cualquier intento del enemigo, por la vía que sea, de querer confundirnos en las enseñanzas, en la comprensión y en la aplicación de las verdades eternas, nosotros podamos tener de dónde tomarnos. Y por esa razón me he volcado para mantenerme ahí, ¿no?, a sus pies, invitarle a usted que me está escuchando, ir a los pies de Jesús, ponerse más bajo que Él. Y bueno, y doy gracias al Señor que me ha permitido estar estos domingos con ustedes. Y por esta razón quiero seguir animándole para que continúe disfrutando de las palabras de Jesús, escuchando a Jesús. Tenemos 4 evangelios. Podemos, creo que, pasar hasta el resto de nuestras vidas sin tener que movernos de allí. ¿Verdad? No es una exageración. Sigue recordando una vez y otra vez
que tú eres la sal de la tierra, que tú eres la luz del mundo. Sigue recordando esas palabras, te las dice Jesús. Sigue amando a tus enemigos. El consejo de siempre. Sigue dando, sé generoso, sigue dando, sigue orando, sigue ayunando. No como una forma religiosa de expresar tu fe, sino que como un hábito y disciplina de vida. Porque vas a experimentar el resultado de llevar una vida consagrada a Dios. No solamente de una manera externa, no solamente de lo que te ve la gente, de que asiste a la iglesia, de que dice aleluya, de que dice amén o que lleva una Biblia en tu mano, no, sino que por una relación que la gente no ve, pero sí la ve tu Padre que ve en los secretos. Sigue haciendo tesoros en el cielo. No te preocupes de los bienes materiales. Preocúpate de tener una buena cuenta bancaria en el cielo. Sigue sirviendo al Señor en forma incondicional. Porque sigues buscando el reino de Dios y su justicia. Y ese es el mejor antídoto para eliminar toda ansiedad que a veces quiere aparecer, quiere atraparnos. Y cuando el cielo parezca estar en silencio, como dijimos el domingo pasado, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. No te des por vencido, no te des por vencida allí donde estás. Ante la circunstancia y la adversidad, el Hijo de Dios, la hija de Dios, debe permanecer haciendo lo que su Maestro le ha enseñado. Si no tienes respuesta a tu oración, sigue pidiendo, sigue orando. Así va enseñando nuestro Señor. Hasta que llegamos a este 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La versión NBI dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Yo sé que todos llegamos hasta la primera parte de este versículo, hasta el punto y coma. Pero Jesús termina diciendo en este versículo, porque esto es la ley y los profetas. Hay un contraste. No lo conocemos. Si lo investigamos un poquitito más hay un contraste, porque en la mentalidad judía no existía tanto el tema como lo plantea Jesús. Todas las cosas, ¿no?, que quieran que los hombres hagan con ustedes, así háganlo ustedes con ellos. Y esto parte de un sentido positivo, activo. Es decir, lo que yo hago primero, no lo que el otro primero me hace a mí. No lo hago por cumplir, sino que lo hago porque Jesús ha transformado mi corazón. Y no lo hago porque hay una norma, ni siquiera allí escrita, sino que lo hago como una expresión de mi amor por otros. Entonces Jesús aquí sí radicaliza, pero no es un revolucionario, la ley y la lleva a su intención original. Eso es lo que está haciendo. Está hablando del amor activo. Imaginemos por un momento, no puedo encontrar que se estaban los escribas y fariseos escuchando, pero sí lo escucharon en muchas ocasiones. Imaginemos lo que los escribas y fariseos tienen que haber dicho. Ellos eran, los fariseos, los escribas eran formados, ¿no?, en la tradición interpretativa, eran los guardianes, ¿no?, los escribas de la Torah, eran los expertos, ¿no?, en detalles minuciosos de cada mandamiento.
Y yo creo que si hubieran escuchado eso, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo acá en el 7:12? Porque esto es la ley y los profetas. ¿Me estás diciendo que tú resumes todo a eso? ¿Cómo este rabino, este maestro Galileo, sin las credenciales oficiales, ¿no?, de las escuelas reconocidas, se atreve a condensar toda la revelación mosaica en una frase ética, en una máxima ética? ¿Cómo es que intenta afirmar que esto es? Porque eso es lo que Jesús dice. Esto es la ley y los profetas. ¿Desde cuándo deben estar pensando, estoy elucubrando, ¿no?, especulando? ¿Desde cuándo un maestro interpreta la escritura con una autoridad personal? ¿Quién le ha dado el derecho, no? ¿Quién le ha dado el derecho para resumir siglos de tradición rabínica en una declaración tan directa? ¿Será que está relativizando aquí el tema, la complejidad de las escrituras? Y cuando digo las escrituras me estoy refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Será que este Jesús está simplificando lo que nosotros hemos estado cuidando por siglos? Tiene que haber habido un cuestionamiento. Porque para ellos la ley era el universo, no de mandamientos, de interpretaciones, de aplicaciones. Jesús, en cambio, acá, por eso que había puesto, Jesús en esta parte tira una dinamita, ¿no? Jesús aquí, ¿no?, afirma que todo converge a un principio activo de amor. Jesús no elimina la escritura, recuérdense, ya lo hemos dicho. Lo interpreta correctamente, pero la lleva a su centro. Obviamente hacer esto y predicar esto complicaba profundamente, era algo perturbador, ¿no? La autoridad final ya no estaba en la interpretación, en la tradición interpretativa acumulada de los judíos, sino que en la persona que estaba hablando, Jesús. Jesús es la autoridad final. Grábate eso, lo digo con un propósito. Porque, por ejemplo, si hoy alguien dijera, ¿no?, o yo digo en estos momentos, muchos cristianos han llegado a idolatrar la Biblia. ¿Qué está diciendo esto, Juan? Sí, muchos cristianos han llegado a idolatrar la Biblia. No es tan diferente de la actitud de los escribas con el Antiguo Testamento. Y yo sé que esto genera una reacción. Y tal vez va a llegar hasta acá escuchando y va a decir, este caballero ya se volvió poco cuerdo. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Acaso no creemos en la inspiración de las Escrituras? ¿Acaso no defendemos la inerrancia, no? ¿Acaso no nos hemos dedicado años al estudio exegético de la palabra de Dios, como a algunos les gusta hablar, no? Pero la pregunta no es si amamos las Escrituras, sino si hemos convertido el estudio de ella en sí mismo como la fuente de todo. ¿Puede alguien conocer el griego, el hebreo, tener maestrías, tener doctorados, como hoy se usa mucho? Hay muchos doctores en la Escritura. Y sin embargo no practicar. No practicar. Mateo 7:12. ¿Es posible defender la Biblia y al mismo tiempo no encarnar lo que es su intención central? Sí. ¿Hemos acaso elevado el texto al punto de que las Escrituras deben conducir a una transformación de la manera en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo? Piense usted, ¿cómo es posible que gente tan preparada, tan entrenada en la Biblia, predicando por años,
de repente tenga actitudes tan groseras y ofensivas. Duele. Así como los fariseos en ese entonces podían hacer de la Torá un absoluto sin abrazar su corazón, también creo que hoy podemos hacer de la Biblia un absoluto. No, es la única regla de fe y conducta. ¿Cuántas veces lo ha escuchado usted? ¿Cuántas veces ha escuchado esa frase? Y muchas veces vienen de labios de personas que tienen un corazón duro, frío, insensible. La frase que se repite una y otra vez, que la Biblia es la única regla de fe y conducta. Y a veces creo que eso es lo que ha contribuido a formar en muchos estudiantes solamente una mente de texto y no un corazón lleno de palabra de vida que solamente te la puede dar Jesús. Jesús para nada deshonra la Escritura. Por el contrario, Jesús honra revelando la esencia de la Escritura. Y cuando hace esto en medio del pueblo judío, en medio de los fariseos, de los escribas, lo que Jesús está haciendo, podríamos decir en un término técnico, está desplazando el centro de gravedad. Es decir, está cambiando de un sistema hiperreligioso que tenían los judíos, tal como lo podemos tener hoy en nuestra iglesia, alrededor del mundo. Un sistema hiperreligioso lo cambia al corazón. Del comentario al carácter. Del análisis exegético exhaustivo a la acción. Y eso ocurre tanto en el siglo I como en el siglo XXI. Yo sé que decir que muchos cristianos han llegado a idolatrar la Biblia, mis amigos, sonará para algunos a una herejía. Pero no es una herejía. Es una mera descripción de las cosas que se viven hoy. ¿Para qué? ¿Para declarar una superioridad moral, espiritual? Para nada. Sino que las bases de una declaración así están en las mismas palabras del Señor. Están en las mismas enseñanzas que Jesús está dando y que da a través de cada capítulo de cada evangelio. Aquí Jesús está concentrando en una sola afirmación, ¿no? Y al hacerlo, obviamente, tensiona la estructura religiosa de su generación. Y yo espero que con esa única declaración también aplicada en general a toda la Biblia, nos tensiona a nosotros. Porque una frase religiosa puede sonar muy amable al oído. Pero cuando hay una frase que la dice Jesús, tiene que remover nuestro corazón. No solamente tenemos que ser impactados por la cantidad de conocimiento bíblico que anhelamos, y no estoy hablando en contra de eso, pero si no hay corazón, o eso va a hacer que su corazón se enfríe y todo lo mida con repetidos versículos bíblicos, con exposiciones doctrinales profundas o históricas, mejor quédese callado, porque no contribuye en nada. No hay nada como la palabra de Jesús. No podemos seguir promoviendo esta forma seca de acercarnos a la Escritura, inundando la mente de tantos hombres y mujeres que quieren profundizar más en el estudio bíblico, y es legítimo hacerlo, pero no considerando la importancia de establecer primero las palabras del Maestro, las palabras de Jesús, las palabras que son espíritu y vida. Porque si no, obviamente, vamos a tener una abundancia de grados académicos, años de formación teológica, pero sin ningún sentido de piedad, sin ningún sentido de amor, sin ningún sentido de sensibilidad de cómo Dios
el Padre quiere manifestarse aquí en la tierra, sino que se hace a través de confrontaciones, aún públicas, a través de este medio. ¿Cuántos no comienzan a discutir distintas doctrinas, distintas posiciones teológicas? Y bueno, obtienen lo que hacen. No son frases solamente devocionales, sino que son versículos que uno tiene que grabar en su corazón. Y no solamente optar por la parte que nos conviene. Así que las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, también hazlo con otros. Sino que entender cuál es el sentido profundo de eso. Y por qué Jesús llega a decir que eso es la esencia de la ley y los profetas. No nos convirtamos como la gente de la época de Jesús, como esos fariseos, como esos escribas. Porque si convertimos la Biblia solamente en un objeto de estudio, más que en una voz que nos confronta, ¿no existe acaso el peligro de comenzar a venerar el texto? Hay una defensa a veces extralimitada, ¿no? Cuando vamos al plano de defensas doctrinales. Pero déjeme decirle que hay personas que pueden tener una excelente preparación doctrinal, sin embargo no tienen ninguna relación con Dios. Jesús condensa toda la ética del reino en este versículo. Mientras, como ya he dicho, algunas tradiciones veneraban lo escrito, Jesús está a los pies del Padre, transmitiendo lo que el Padre le está diciendo que diga. Jesús está definiendo el reino en un lenguaje sencillo, en un lenguaje humilde, y que no tiene que ser un lenguaje complicado y técnico. Y por eso es que quiero dejar este pequeño versículo y esta pequeña frase, porque esto es la ley y los profetas, para que usted tenga tiempo de procesar esa pequeña frase y comprender que a veces pocas palabras de Jesús tienen un profundo y significado profundo y real y trascendente. Pocas palabras de Jesús pueden cambiar absolutamente nuestra forma de ver nuestra fe. Y eso es lo que está intentando Jesús. Eso es lo que está intentando hacer en esas pocas palabras. La pregunta no es cuánto sabemos, sino cuánto hemos sido transformados. No es cuántos libros hemos leído, sino cuánto orgullo hemos crucificado. Porque vaya que se acerca uno al plano de la vanidad y el orgullo cuando comienza a estudiar y lo sabe todo. Muchas veces es mejor alejarse de eso. Al final, toda la ley y los profetas no se resumen en erudición de cuánto se sabe, sino que en un corazón rendido que practica la justicia, la misericordia y la humildad delante de Dios. Así que es mi oración de que esta dinamita explote o explose dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestro corazón, que remueva nuestra mente. Porque en estas pocas palabras, lo que el Señor está haciendo, está resumiendo la esencia de todo el Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga, esté con ustedes y ayúdeme, póngale compartir, si es que así usted lo quiere hacer. Casi se me cae el computador. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, sean muy bendecidos.